Como cada miércoles le damos paso a nuestra mesa de disputa electoral. Le agradezco mucho que nos acompañen esta noche. A Beatriz Mojica nuevamente, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Del PRD, Beatriz Pajes del PRI, gracias. César Castro del PANAL y Damián Cepeda del Partido Acción Nacional. Gracias por estar con nosotros, buenas noches. Muchos temas calientes sobre la mesa, pero ha acaparado la atención el tema de Tamaulipas, en donde pues definitivamente alguien está mintiendo, o el PRI o el PAN, el PRD, unos se acusan de estar amenazados y otros se acusan de campañas en contra de los otros. Beatriz, ¿qué pasa en Tamaulipas? Bueno, en Tamaulipas pasa lo que está pasando en varios estados de la República. Hay amenazas del crimen organizado y nosotros en el PRD hemos sido muy claros. Tenemos que exigirle a las autoridades, al gobierno del Estado, al gobierno federal, que le ponga orden a la seguridad, porque más allá de los temas de partidos, de los candidatos que se suman allá o acá, el problema real de Tamaulipas es un tema de seguridad. Es un tema de seguridad que se tiene que resolver y que afecta a las elecciones y a la libre decisión. En ese sentido, nosotros también hemos pedido a Manlio Fabio, al PRI, que dice que tiene 3 candidatos que están vinculados con el narco, bueno, que acuda a las instancias, a la PGR, no a la FEPADE, que acuda a la PGR para que se investigue a esos candidatos. Nosotros tenemos casos de candidatos que dicen ser presionados. Presionados. Es una cuestión diferente. Nuestros candidatos son ciudadanos, son presionados para que actúen a favor del crimen organizado, pero aquí el factor que mete mucho más ruido es que la presión iría en el sentido de que apoyen al candidato del PAN, a Francisco García Cabeza de Vaca. Beatriz, ¿por qué no se ha presentado una denuncia? ¿No ha sido tan claro a raíz de la declaración de Manlio Fabio Beltrones el sábado las pruebas que se tendrían para acusar a estos candidatos? El PRI precisamente ya elaboró una denuncia y que ha interpuesto ante la FEPADE, muy rigurosa, muy detallada, porque efectivamente el PRI, por una razón, yo te diría que de emergencia electoral y obviamente porque es un partido, como todos los partidos, que tienen que cuidar sus intereses y no solamente los intereses de un partido, sino los de la democracia, se vio en la necesidad de cancelar los registros de estos 3 candidatos a los que tú te estás refiriendo, porque además hay una serie de testimonios dados por la comunidad, de testimonios dados por distintos líderes políticos y sociales de estos municipios que demuestran de alguna manera la presión que han estado ejerciendo el crimen organizado en contra de candidatos no solamente del PRI, sino de otros partidos políticos para apoyar la candidatura al gobierno del Estado del PAN de Francisco García Cabeza de Vaca. Entonces yo creo que, bueno, por ejemplo, Cabeza de Vaca ha dicho que en numerosos eventos que él agradece el apoyo de todos estos candidatos que de alguna manera están declinando a favor de su movimiento, pero lo que no dice Cabeza de Vaca es cómo estos candidatos están haciendo esta declinación, y le están haciendo precisamente a partir de estas amenazas que luego no son solamente amenazas, sino que han llegado al secuestro, han llegado incluso a la compra, ¿no? Esto sería señalar a los candidatos periodistas, pero señalar a tu candidato, Fernando, como un criminal. A ver, déjame, por supuesto que no. Déjame decirte lo siguiente, vamos poniendo el contexto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Tamaulipas, un estado que solamente ha sido gobernado por el PRI, un estado en donde el PRI es el que está completamente coludido con el crimen organizado. Y no lo invento, déjame darme 2 pequeños ejemplos. Los 2 exgobernadores, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, hoy por hoy son prófugos de la justicia, acusados y buscados en más de 180 países por Interpol, por lavado de dinero, por estar vinculados con el crimen organizado. Es un cinismo total que el PRI quiera acusar que en Tamaulipas el PAN está coludido con el crimen organizado. ¿Qué sí está pasando en Tamaulipas? Que se están sumando muchos militantes de otros partidos y ciudadanos a este movimiento que encabeza Cabeza de Vaca, que por cierto, a quien hoy critican, hace apenas unos meses votaron todos a favor de hacerlo presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Y quiero poner en contexto eso. Claro. Es la comisión encargada de hacer los dictámenes para los ascensos en tema de ejército y en tema de marina, incluido el PRI. Esto es un montaje más de una campaña que está en declive, que van a perder, porque Baltasar, el candidato del PRI, no se nos olvide que fue secretario de Educación y de Desarrollo de Tomás Yarrington, hoy prófugo por vínculos con el crimen organizado. Ahora sería una campaña muy costosa. Déjenme escuchar un primer posicionamiento de Luis Castro y luego le responden. Muy bien. ¿Sí? Yo creo que lo que es un error es echarnos la bolita los unos a los otros, y lo digo porque lo señalaban, hay que dar seguridad. La seguridad, ¿a quién se la debemos dar?
No es a un partido, al otro, a los candidatos, la seguridad es a los ciudadanos, para que puedan ir a elegir libremente el día de las elecciones, puedan salir sin miedo y los candidatos sean la opción legal posible y la mejor oferta que cada uno de los partidos seamos capaces de dar. 2, la agenda no nos la deben imponer los malosos o los partidos respecto de los ciudadanos. Los malosos de los grupos criminales. Sí, como le decía Cedillo a los grupos criminales, ¿no? Para citar al clásico. 3, está magnífico que el PRI se deslinde en esta ocasión, ojalá se hubiera deslindado de los anteriores, que decía el PAN, pero qué bueno que ahora se deslinda y que ahora fija una posición que yo no la había visto. Pero no tiene sentido echarnos, tú eres más sucio el lodo y tú más, y tú más, y tu mamá también. ¿Tiene Lo que tenemos que hacer... Tiene sentido si nos sirve para avanzar, ¿no? Exacto. Pero aquí si se toma como una campaña política no vamos a llegar a ningún lado. Yo coincido con Luis en que el verdadero tema tiene que ser cómo le entramos a la seguridad, que desde luego implican las campañas y los candidatos, porque cada candidato que es electo de cierta manera luego tiene consecuencias. Y hay posturas en el PRI, hay posturas de algunos dirigentes que dicen, bueno, es que hay que acordar con el narco, y cuando se acuerda con el narco, siempre las circunstancias son nefastas. Un estado ejemplo es el estado de Guerrero, que yo denuncié en su momento que hubo acuerdos con el narco y hoy hay 1.500 muertos en tan solo 6 meses de gobierno. Me parece que la preocupación de los partidos políticos tendría que decir, contribuyamos todos a cerrar las puertas a este tipo de problemas y vayamos a hacer las denuncias correspondientes. Cuando el PRI dice, tenemos 3 candidatos vinculados con el narco, yo esperaría no que fueran a la FEPADE a declarar un delito electoral, que fueran a la PGR, porque por algún momento pasaron, son candidatos del PRI en este momento todavía, y digan por qué, presenten pruebas, por qué, y ayuden a contribuir justamente a que se investiguen estos candidatos. Yo creo que esto, Azucena, es parte de todo un proceso, es decir, obviamente las cosas se tienen que hacer con cuidado, obviamente se tienen que reunir las pruebas necesarias y obviamente estamos en una elección maratónica que corre a una gran velocidad. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que el PRI está totalmente de acuerdo en que el combate al crimen organizado no es solamente de un partido político, sino son de todos los partidos políticos y debería de ser una propiedad. Pero las narcocandidaturas, yo te diría y el narco en las que debería de comenzar por parte de los partidos políticos por el tipo de elección que hacen de sus candidatos. No actuar con desesperación y no elegir candidatos simple y sencillamente para poder ganar. Pero yo pregunto una cosa, dice nuestro compañero del PAN que bueno, que claro, que el PRI es responsable en Tamaulipas dado que es gobierno. Sí, pero yo te diría una cosa, que Francisco García Cabeza de Vaca también tiene un expediente muy largo y muy serio en una corte de Texas, donde además, efectivamente, en una corte de Texas donde hay una declaración muy puntual de que Cabeza de Vaca, efectivamente coludido con el entonces gobernador Yarrington, recibió dinero para su campaña para la alcaldía de Reynosa del cártel del Golfo. Ahí está la declaración. Entonces, bueno, yo con todo respeto, lo importante aquí es efectivamente de que los partidos políticos nos pusiéramos de acuerdo para combatir de una vez por todas la introducción del crimen. Yo con todo respeto digo, ante esa declaración nada más aclarar, completamente falso. Eso lo filtró perfectamente el PRI en su momento, por cierto, o sea, haciendo uso de la justicia, y fue aclarado de inmediato por el propio candidato diciendo que no era cierto. Y es más, existe un oficio de la Procuraduría General de la República, del gobierno priista, diciendo que no tiene una sola averiguación. Ayer el candidato del PRD, su candidato también mencionaba algo parecido, ¿eh? Sí, pero bueno, son acusaciones. Ahora, el tema de los tres alcaldes. Es diferente. Nosotros coincidimos en que cualquier acusación de que el crimen organizado está en vínculo con cualquier candidato debe ser atendida. La parte que nos parece completamente delicada es que el PRI, en lugar de hacerse cargo de los 3 candidatos que él postuló, que por cierto hasta hace unas semanas antes de que se manifestaran a favor del otro candidato no decían absolutamente nada, se les haga muy fácil señalar culpas y decir, es que los presionó el crimen para apoyar a Cabeza de Vaca. No, señores, quien está coludido con el crimen en Tamaulipas es el PRI, y ahí están los 2 exgobernadores, repito. Ahora ustedes dicen, ¿por qué no presenta el PRI una denuncia ante la PGR? ¿Por qué no lo hace el PAN si hay tanta seguridad contra
los gobiernos Podrían hacerlo, por supuesto. contra el candidato Por del PRI supuesto. ahora, contra Baltasar? No, pero a ver, nosotros no estamos acusando de lo que ellos están acusando a cabeza. Contra Yarrington y contra Eugenio Hernández, ya es un prófugo de la justicia. No lo dice el PAN. Lo están buscados en todos los países y el PRI nada. Baltasar, lo que hemos comentado, fue secretario de Educación y Por Desarrollo cierto, creo que Social. nunca se han deslindado. Tamaulipas, nunca lo ha gobernado otro país, no se han otro deslindado. partido. El 80% de la ciudadanía en Tamaulipas se siente inseguro. Hay más de 5.700 desaparecidos. Es un estado fallido. Han reprobado, Yo creo que han ahí hecho sí, bien ahí la sí tarea. A ver, Merecemos Azucena. un cambio. Yo diría Creo que una te cosa, pasaste. a ver, si Acción Nacional es una representación de una dama de la pureza y de la concepción, ¿verdad? Persinados absolutamente, ¿por qué entonces? Y además, por supuesto, encabezan la ley anticorrupción, que a mí me parece que la ley anticorrupción debe de darse absolutamente de avanzada. ¿Por qué eligen como candidato a un personaje, por ejemplo, como Miguel Ángel Yunes en Veracruz, que también tiene una serie de señalamientos muy concretos de haber incurrido en un mal manejo de recursos y de enriquecimiento ilícito? No lo dice una sola persona, es decir, hay pruebas evidentes y testimonios muy detallados de que así ocurre. Entonces, bueno, también, ¿qué tipo de candidatos está eligiendo Acción Nacional? A ver, Beatriz. Creo que hay que Luisa, poner varios puntos sobre las IES, yo creo. Uno, el que hablemos de Tamaulipas y que las cosas estén del cocol en Tamaulipas, sí me gustaría comparar. En 2015 el tema de la inseguridad estaba más grave. Teníamos una mesa política de todos los partidos para darle seguimiento a todos los estados jerarquizados y ahora estamos atendiendo ciertos municipios, ciertos casos. Yo he identificado broncas en Chihuahua, en los lugares que valdría en Tamaulipas Durango. está mejor hoy. Quiero decir que el país y el proceso electoral en general, comparado con el de 2015 hace poquito, no está en la situación que estaba hace meses, menos de un año, hace 11 meses, 10 meses. Dos, es un tema en el que no podemos, en cuestiones de garantía, que el crimen organizado afecte a los procesos electorales. Nada más que ahora está lo más estamos en viendo. otras cosas terribles. Delicadamente. Esta está más- de manera muy Estamos delicada. hablando de esto. Sí. Estamos hablando de esto. Dos, es muy bueno no voltear para otro lado, ni un partido ni el otro. Tres, sería mucho mejor pasar a propuestas y dejar de echarse lodos porque nos alejan a todos de la sociedad. Más difícil resolverlo. Cuatro. Hay un tema más No, grave sí, todavía. por eso no se puede voltear para otro Hay un lado. tema más grave todavía, que es el uso de los recursos públicos. Bueno, como No sé lo que si es pasó más en grave, Venezuela. tan Desde grave el como. gobierno federal. No, Es es más tan grave, grave son los como. recursos de los más A ver, pobres, claro, que es Azucena, muy gravísimo. una pregunta que nada hoy más. ha A ver. renunciado Una pregunta. el delegado si esto, como dice nuestro de amigo del Veracruz. PAN, si eso como dice nuestro amigo del PAN, estos son infundios y es una invención del PRI, ¿por qué conjuntamente otros partidos políticos en Tamaulipas han hecho el mismo señalamiento de que son víctimas sus candidatos, de que el crimen organizado los está presionando para renunciar, para declinar o para apoyar la candidatura de cabeza de vaca? 30 ¿Por qué? segundos, por favor. De entrada se han ¿Por qué? desdicho muchos de ellos. ¿Por qué? No, a no, los no, que no, de no. entrada, Pero déjame es decírtelo. diferente. Unos sí, unos no. Nosotros también, el No, crimen ¿por de qué? Tamaulipas es ¿Por qué? de vínculo con el crimen organizado porque así lo ha ¿Por qué? permitido ¿Por qué no el solamente PRI. el PRI? No, ¿Por pero qué es más? diferente, Porque se Beatriz. están ¿Por qué? sumando de El PRI diferentes ha aceptado, partidos. el PRI ha El problema- aceptado a un que tiene, candidato. que Beatriz, tiene el problema es que en esos candidatos de la territorios los delincuencia malos organizada. pusieron los candidatos de todos los partidos. Y Ese es el problema, ese es el problema de todos, Nosotros por eso tenemos hay que cambiar la que PGR. nuestros candidatos no están colididos Beatriz, con el A la crimen organizado. PGR, no a la Gracias. FEPADES, donde Nos vemos tiene el que próximo cuidar. miércoles. Muchas gracias. Nos vemos a las 9 en Milenio Noticias de la Noche.